Levítico 16. El día de la expiación. Yahweh habló con Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, por haber ellos ofrecido fuego extraño en presencia de Yahweh, y por lo cual murieron, y dijo Yahweh a Moisés: habla a tu hermano Aarón para que no entre al santuario en cualquier tiempo, a la parte interna que está ante el propiciatorio del arca, para que no muera, pues yo me apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Pero Aarón podrá entrar con esto en el santuario, con un novillo como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto completo. Se vestirá con la túnica santa de lino fino blanco, la vestidura interior de lino fino blanco estará sobre su cuerpo, se ceñirá el cinto de lino fino blanco, y se colocará la mitra de lino fino blanco sobre su cabeza, pues estas son las vestiduras para el santuario. Lavará su cuerpo con agua, y se vestirá con ellas. Luego tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos de un año como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto. Entonces Aarón ofrecerá por él un toro como ofrenda por su pecado, luego hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará los 2 cabritos de un año y los presentará vivos delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo. Y Aarón echará suerte sobre los 2 cabritos, una suerte para Yahweh y la otra para Azazel. Entonces Aarón ofrecerá a Yahweh el cabrito sobre el que haya caído la suerte, para ofrecerlo como ofrenda por el pecado. Pero el cabrito sobre el que haya caído la suerte para Azazel lo presentará vivo ante Yahweh para hacer expiación sobre él, luego enviará a Azazel al desierto. Entonces Aarón ofrecerá el toro de la ofrenda por el pecado, el cual es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Inmolará, pues, el toro de la ofrenda por el pecado. Después tomará del altar que está ante Yahweh un incensario lleno de carbones encendidos, y llenará sus puños con incienso muy aromático, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahweh para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del toro y la rociará con su dedo frente al propiciatorio, hacia el oriente, también rociará de la sangre delante del propiciatorio 7 veces con su dedo. Después inmolará el cabrito de la ofrenda por el pecado que corresponde al pueblo y llevará su sangre detrás del velo, y hará con su sangre como hizo con la sangre del toro, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así hará expiación por el lugar santo a causa de la inmundicia de los hijos de Israel, por su iniquidad y por todos sus pecados. De la misma manera hará expiación por el tabernáculo, el cual está entre ellos, en medio de su inmundicia. Y nadie estará en el tabernáculo cuando él entre para hacer expiación en el lugar santo, hasta que él salga y haga expiación por sí mismo y por su casa y por toda la congregación de los hijos de Israel. Después saldrá al altar que está ante Yahweh y hará expiación por él, y tomará de la sangre del toro y de la sangre del cabrito y la rociará sobre los cuernos del altar, alrededor, y rociará sobre el de la sangre, 7 veces con su dedo, y lo purificará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando haya acabado de hacer expiación por el lugar santo, por el tabernáculo y por el altar, presentará al cabrito vivo, e impondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del cabrito vivo, y confesará sobre él toda la transgresión de los hijos de Israel, toda su iniquidad y todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del cabrito. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El cabrito llevará sobre sí toda la iniquidad de ellos a una tierra desolada. El hombre dejará el cabrito en el desierto. Entonces Aarón entrará en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino fino blanco con que se había vestido para entrar en el lugar santo, y las dejará allí, luego lavará su cuerpo con agua en un lugar santo. Después de ponerse sus vestiduras, saldrá y ofrecerá el holocausto completo suyo y el holocausto completo del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Luego llevará al altar la grasa de la ofrenda por el pecado. El que llevó el cabrito para Azazel lavará sus vestidos y se bañará, y después podrá entrar en el campamento. Pero al toro de la ofrenda por el pecado y al cabrito de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada al lugar santo para hacer expiación, lo sacarán fuera del campamento y quemará.